Soñaba con ser escritora. Ese era mi sueño de niñez, de juventud, de adolescencia, y sigue siendo mi sueño. Ni siquiera se quería pagar a tiempo los salarios de las personas que trabajaban en la vicepresidencia. Se cortaban las patas de las sillas donde yo me iba a sentar en un evento público para que aparezca más pequeña que el pequeño señor Alarcón. Ya sabemos que están acostumbrados a ver gente glosada, sentenciada o incluso fichada en este espacio. Pero hoy decidimos apelar a algo distinto y, bueno, por eso salimos de la cocina. El pasado 2 de julio de 2018, después de más de 20 años de haber ocupado la presidencia entre el 6 y el 11 de febrero del 97, se colocó el cuadro de Rosalía Arteaga en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Más de 20 años después. Arteaga es conocida por haber sido el binomio de Bucarán en las elecciones del 96, pero este hecho es solo una pequeña parte de su vida dentro y fuera de la política. No solamente fue la primera mujer en ocupar el cargo de la vicepresidencia, o en hacerse cargo del Ministerio de Cultura, Educación y Deportes. Hoy por hoy es una persona con una agenda apretada y mucho que contar. Y ya que muchos de ustedes nos preguntaron qué fue de ella, fuimos personalmente y le preguntamos, oiga, ¿qué ha pasado con usted? Y nos regaló una pequeña entrevista. Así, están cordialmente invitados a no olvidarse de ciertas cosas, a revisar la entrevista completa y, por supuesto, a no comer cuento de nadie. Nunca, jamás. No coman cuento. En los últimos 20 años, diría yo, estoy dedicada sobre todo al trabajo en el voluntariado, porque dirijo Fundación Fidal. Fundación Fidal es una organización no gubernamental que sobre todo trabaja en temas de educación, de medio ambiente, de liderazgo, de divulgación de la ciencia. Tengo un programa de televisión desde hace 20 años en Telerama que se llama Cara a Cara con Rosalía, que sale ininterrumpidamente desde hace 20 años, todas las semanas. También desde hace alrededor de 10 años estoy con un programa de radio en Radio María. Luego, ya en mi actividad particular privada, estoy dedicada a la literatura. Tengo 14 libros publicados y también consto en antologías de poesía y de cuentos. El primer cargo a nivel nacional fue subsecretaria de Cultura, lo que ahora llamarían viceministra, ¿no? Y fue muy interesante porque yo, una cosa que no le había dicho también es que escribo para varios medios de comunicación. Todas las semanas mis artículos salen en el diario La Hora, en el diario El Correo de Machala. Escribo para el Ecuador News, que es un periódico de migrantes en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y colaboro también leyendo, por ejemplo, mis comentarios para Radio Centinela del Sur de Loja, ¿no? Así es que estoy súper activa también en los temas de comunicación. Pero le decía, el tema cultural es abarcante porque la cultura es inclusive más amplia que la educación. Y estoy convencida de que si nosotros no reconocemos la riqueza cultural, la diversidad que tenemos como país, estamos perdiendo unas oportunidades fantásticas. Fue en el gobierno de Sixto Durán Ballén que él me pidió que me uniera al gobierno como subsecretaria de Cultura. Allí me mantuve un poco más de un año y luego vino esa petición del propio presidente de que fuera ministra de Educación. Esto fue, ahora uno lo dice fácil, pero en esa época era una ruptura. ¿Por qué? Porque nunca una mujer había sido ministra de Educación. Bueno, yo traté siempre de que el programa Cara a Cara con Rosalía no sea un programa político. Yo creo que por eso se ha mantenido tanto tiempo. Y si por excepción he entrevistado a políticos, en algún momento entrevisté a algunos expresidentes, a Borja también lo hice, a Hurtado, la idea era ver un perfil humano, ¿no? Entonces enterarse que el expresidente Febres Cordero era fanático de los bonsáis, o que Borja se derrite por un helado de vainilla, ¿no? Cosas por el estilo. Me parecía interesante. Entonces hemos hecho algunos programas con líderes políticos, pero siempre desde su visión, no tanto de la política, sino desde su visión humana. Yo estoy grata, recibí la noticia de una manera un poco sorpresiva, porque esto fue un lunes, ¿no? Que yo me enteré de que se había colocado el retrato en base a una casualidad, porque un amigo argentino tomó una fotografía y me la mandó al WhatsApp, pero él no sabía que no estaba colocado mi retrato antes y que recién se había colocado. Entonces, cuando yo veo, digo, han colocado el retrato, pues no. Claro que me habían pedido el retrato y lo vinieron a recoger de aquí, precisamente a las oficinas de Fidal. Lo había elaborado un tiempo antes Alfonso Endara,
pintor que me dijo, porque yo asistía a su exposición, yo quiero hacerle el retrato para que esté en la presidencia. Yo le dije, va a tener que esperar que yo me muera, ¿no? Esa fue mi respuesta. Pero en realidad fue muy interesante. El primer encuentro con el retrato colocado allí fue con mi familia, fui con mis hermanas Claudia y María Gabriela, y con mis hijos Pedro, Manuela y Daniel. Lástima que no tuve el tiempo, porque fue tan rápido esto de pedirles a mis papás que vengan desde el Valle de los Chillos para que estén conmigo, porque para mis padres también es esto muy importante. Pero ya los visitaremos. Tengo planificada en algún momento una visita de familia al palacio, ¿no? Algo absolutamente informal, en que vaya con mis nietos también para que vean dónde está la abuela, ¿no? Porque ya me ha pasado con algunos sobrinos y con algunos chicos de la familia que uno conoce, que cuando me conocen bien chiquitos, pues soy la tía o soy la prima o soy qué sé yo, pero cuando de pronto les toca estudiar historia y ven esto, me abren los ojos y me dicen, está allí. Entonces, o cuando les llega una lámina, ¿no? De estas que recortan, entonces me dice, tía, está allí. Y entonces, bueno, esto puede pasar con mis nietos, todavía no porque son chiquitos, pero quiero ir con ellos, ¿no? En el año 97 se pusieron de relieve esos peores vicios de la política ecuatoriana, evidentemente. Uno de ellos el machismo, usted lo ha mencionado. Otro que tiene que ver con estos tejimanejes debajo de la mesa, de los que yo ni soy experta ni quiero ser experta, la verdad, ¿no? Porque pude haberme mantenido si aceptaba condicionamientos, ajustes que querían hacer allí, pero yo no soy partidaria de eso. Entonces, sí, es un hecho sintomático y me alegro que los jóvenes lo puedan recordar y lo puedan visibilizar. O sea que tiene un sentido simbólico muy importante la colocación del retrato para las mujeres ecuatorianas, pero también muchísimo para los jóvenes, para las personas que quieran saber realmente qué pasó con la historia y para que no volvamos a repetir reiteradamente estos problemas que luego dan como resultado que la sociedad en su conjunto no avance. Soñaba con ser escritora, ese era mi sueño de niñez, de juventud, de adolescencia y sigue siendo mi sueño. Nunca pensé estar inmersa en la política. En mi familia, mi padre un médico, mi mamá una ama de casa, mis abuelos, yo no tenía contacto con la política, de tal manera que no es que era algo que estaba clavado en mi cabeza, quiero llegar a hacer tal cosa. Si usted lee las redes sociales, me dicen, Rosalía, tienes que lanzarte a la presidencia, me lo ponen así. Es decir, ya llegó la hora, otra vez Rosalía a la política. O sea, es casi ya un imperativo de la gente. Yo he sido muy refractaria a aceptar, porque créame que cada vez que hay elecciones, y esta no es la excepción, siempre tengo propuestas para ser candidata a la alcaldía, a la asamblea, a la prefectura, o a las prefecturas o a las alcaldías que me proponen de diferentes lugares, y también a la presidencia de la República, entonces, o a la Asamblea Nacional. Pero yo he querido también demostrarle al país que no se necesita estar en política para poder trabajar por el Ecuador. Nosotros habíamos pasado una guerra con el Perú en el año 95. En esa época yo había dejado ya el Ministerio de Educación, recuerdo que inclusive había hecho un viaje a Cuba para participar en un evento de pedagogía y habíamos conformado nosotros un grupo de gente por la paz, mujeres por la paz, habíamos viajado a la zona de Patuca, habíamos recolectado fondos, habíamos hecho una serie de cosas y vi el sufrimiento de la gente, porque no estuve solamente aquí en Quito oyendo las noticias, yo me fui allá y tratamos de hacer espacio para ver cómo conseguíamos de alguna forma conseguir vituallas y para apoyar no solamente a las tropas sino a la población. Entonces sabía lo que era una situación de enfrentamiento bélico y luego en el año 97 cuando se producen, yo recibí llamadas del Departamento de Estado justo en esos días de febrero del 97 y recibía noticias de nuestros destacamentos, ¿no? Que me mandaban a mí ya como presidenta de la República información de lo que estaba pasando. Recuerden que era el gobierno de Fujimori. Fujimori cada vez que su popularidad descendía empezaba a tratar de aglutinar y conseguir más popularidad atacando al Ecuador, que era el país vecino frágil y además con el que quería sacarse la espinita de no haber podido a conseguir aquello que pretendió, porque nuestra aviación en el año 95 realmente tuvo un papel fundamental, porque fue la aviación la que ganó la guerra con el Perú. Esto hay que recordarlo siempre a los ecuatorianos. Entonces, yo sabía que a pocos kilómetros ya de nuestra frontera estaban las tropas peruanas y que había la decisión firme de Fujimori de invadir. Yo tenía el temor de que ocurra una situación similar de caos a la que ocurrió cuando se han producido desmembramientos territoriales por parte precisamente del Perú, que ha avanzado en territorio ecuatoriano, y entonces puse sobre la balanza un país que aparece con 3 presidentes al mismo tiempo, un país dividido, ¿cómo puede enfrentar una situación con el Perú? Así es que cuando se produjo inclusive, porque alguna gente me dice, ¿por qué te mantuviste después como vicepresidenta? Lo hice
porque me le pidió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el general Moncayo a la cabeza, que visitaron mi despacho y me dijeron: Presidenta, queremos pedirle que se sacrifique una vez más y que continúe como vicepresidenta de la República para presentar un frente unido frente a lo que puede ocurrir con una invasión extranjera. Así es que sí hubo un sacrificio personal, y yo lo reconozco, porque para mí no fue nada agradable el mantenerme esos meses en la vicepresidencia con un interino que me había arrebatado la presidencia de la República, y que no solamente eso, tenía una serie de retaliaciones que tenían que ver. Hace poco estuve hablando con alguna gente que trabajaba con mi escolta y que me llamaron por la colocación del retrato, que ellos trabajaban en Fuerzas Armadas, y me dijeron: doctora, ¿se acuerda cómo cada vez que usted intentaba subirse a un avión de los de Fuerzas Armadas, porque ya había sido reservado, por ejemplo, para ir a la zona de allá de la frontera, en ese momento llegaba una orden de la presidencia de decir: el avión no está disponible? O cuando se cortaban las patas de las sillas donde yo me iba a sentar en un evento público para que aparezca más pequeña que el pequeño señor Alarcón, ¿no? Todo este tipo de situaciones yo las tenía que aguantar, y no es que las hacía pública, las hago pública ahora, lo hice público en mi libro, pero en ese momento yo no decía. ¿Por qué? Porque se iba a interpretar como la quejumbrosería de una mujer que está ahí diciendo que no le dan gusto en esto o en lo otro, ¿no? Mire, yo salía del Ecuador, salí algunas veces, pero jamás con fondos ecuatorianos. El Ecuador no pagaba ni mi viaje por avión. Si a mí me había invitado el alcalde de Moscú, era desde allá que me llegaba el ticket o el financiamiento para que se quede. Por supuesto, viajaba a veces la escolta, que yo no sabía si me iba a cuidar o que me iba a vigilar. Ni siquiera se quería pagar a tiempo los salarios de las personas que trabajaban en la vicepresidencia. Había una discriminación terrible hacia las personas que trabajaban. Un pequeño personal, yo creo que tenía 40, 60 personas tal vez, nunca jamás lo que hubo en la época de Glass o después, ¿no? A pesar de todo, yo soy optimista. Como le dije, entrevisto cada vez a jóvenes y creo que en ellos está el futuro del Ecuador. Estos jóvenes que capacitamos en el Centro de Formación para el Futuro, los jóvenes con los que yo me encuentro todos los días recorriendo el país, a los jóvenes a los que entrevisto, que son emprendedores, que tienen ganas de hacer las cosas, o cuando voy a las universidades. Recién nada más estuve hace muy poquito en la ESPE o en las diferentes universidades del Ecuador. Yo siento que hay un futuro maravilloso, y que lo que tenemos que hacer es que, con o sin los gobiernos de turno, el Ecuador tiene que salir adelante.